En un reino lejano, donde la justicia y la compasión se entrelazaban como los hilos de oro en un tapiz celestial, reinaba un noble y sabio monarca, el rey Galiano. Este reino, un vergel de prosperidad y paz, estaba habitado por ciudadanos agradecidos que se regocijaban bajo el amparo de su rey compasivo. El rey Galiano, cuyo corazón irradiaba bondad y cuya sabiduría era venerada en todos los rincones del reino, se ocupaba día tras día de resolver los problemas de sus súbditos con un gesto amable y una palabra de aliento. Su compasión no conocía límites, y su justicia era tan firme como la roca más sólida. En este reino floreciente vivía Emilio, un dedicado siervo cuyo corazón se veía atormentado por la pesada carga de deudas que lo acosaba día y noche. A pesar de su diligencia en el trabajo, las circunstancias habían conspirado en su contra, dejándolo al borde del abismo financiero. Un día, Emilio, con el peso de sus deudas aplastándolo como una losa, fue llevado ante el trono del rey Galiano para rendir cuentas. Con humildad y sinceridad, confesó su situación desesperada y suplicó por clemencia. El rey Galiano, con ojos llenos de compasión, escuchó las palabras de Emilio y sintió el peso de su sufrimiento. Con un gesto magnánimo, perdonó la deuda de Emilio y liberó a él y a su familia de la esclavitud financiera que los oprimía. Emilio, abrumado por la gratitud y la emoción, se postró ante el rey, prometiendo servirlo con lealtad y devoción por el resto de sus días. El rey Galiano, con una sonrisa benevolente, bendijo a Emilio y lo envió de regreso a su hogar con el corazón rebosante de esperanza y gratitud. Sin embargo, la bondad del rey Galiano pronto sería puesta a prueba por la falta de compasión y perdón de Emilio. Poco después de su liberación, Emilio se encontró con su compañero de trabajo, Tomás, quien le debía una suma insignificante en comparación con la deuda que él mismo había sido perdonado. En lugar de mostrar compasión y comprensión hacia la situación de Tomás, Emilio se dejó consumir por la codicia y la falta de perdón. Exigió el pago de la deuda con ferocidad, ignorando las súplicas de Tomás por tiempo y comprensión. Emilio consideró que Tomás no se estaba esforzando lo suficiente para pagar su deuda, lo que alimentó su resentimiento y su determinación para tomar medidas drásticas. Hizo encarcelar a Tomás cruelmente, provocando indignación y conmoción entre los habitantes del reino. Los murmullos de desaprobación resonaron por todo el reino, cuestionando la integridad y la compasión de Emilio como siervo del rey y como ser humano. La falta de perdón y compasión de Emilio había envenenado su corazón y oscurecido su juicio. Las noticias de las acciones despiadadas de Emilio llegaron finalmente a oídos del rey Galiano, quien sintió una profunda decepción al enterarse del comportamiento de su siervo. Convocó a Emilio ante su presencia y lo confrontó con su falta de perdón y compasión hacia Tomás. El rey Galiano recordó a Emilio el perdón generoso que él mismo había recibido en su momento de necesidad. Le recordó la importancia del perdón y la compasión en la construcción de un reino justo y próspero. Malvado. Yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste. Pues tú también debiste tener compasión de tu compañero, del mismo modo que yo tuve compasión de ti, exclamó el rey Galiano. El rey ordenó castigar a Emilio de manera ejemplar hasta que pagara no solo su deuda monetaria, sino también la falta de compasión y perdón hacia los demás. Con esta narración me gustaría reflexionar sobre el poder y la gracia del perdón. Un tema que está intrínsecamente ligado al sacrificio supremo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. En este relato del reino de Galiano, vemos cómo la compasión y el perdón del rey Galiano reflejan la misericordia y el amor incondicional de nuestro Padre Celestial. El perdón no solo es una acción, sino también una actitud del corazón que nos libera del peso del resentimiento y la amargura. Recordemos las palabras de Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 14, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Esta enseñanza nos revela el corazón amoroso y la gracia sin límites de nuestro Dios Celestial. Aunque nosotros, con nuestras limitaciones humanas, muchas veces fallamos en merecer el perdón, Dios en su infinita misericordia, nos perdona una y otra vez cuando elegimos perdonar a los demás. Esta verdad es un recordatorio del amor incondicional que Dios tiene por cada uno de nosotros, un amor que nos perdona y restaura, sin importar cuán lejos hayamos caído. En Efesios capítulo 4, versículo 32, se nos exhorta, más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo.
Estas palabras nos recuerdan el ejemplo supremo de perdón que Dios nos ha mostrado a través de Jesucristo. A pesar de nuestras faltas y pecados, Dios nos ha perdonado completamente en Cristo, ofreciéndonos una nueva vida y una reconciliación eterna con Él. Sigamos este ejemplo divino, extendiendo el perdón a aquellos que nos han herido, para que podamos experimentar la plenitud del amor y la paz que vienen del perdón. El pasaje de Lucas capítulo 17, versículo 3 y 4, nos enseña la importancia de perdonar a aquellos que nos han ofendido, incluso si lo hacen repetidamente. El perdón no es un evento aislado, sino un proceso continuo de liberación y sanación del corazón. Al dejar ir el dolor y el resentimiento, abrimos espacio para la restauración y la reconciliación en nuestras relaciones. Que nuestras vidas reflejen la gracia y la compasión de nuestro Señor, perdonando generosamente a aquellos que nos han ofendido, y buscando la restauración de las relaciones rotas. En Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24, somos recordados de nuestra condición humana, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Este pasaje nos lleva a reconocer nuestra necesidad desesperada del perdón y la redención que solo Jesucristo puede ofrecer. A través de su sacrificio en la cruz, Jesús pagó el precio por nuestros pecados, ofreciéndonos la salvación y el perdón gratuitamente. Que nunca olvidemos el increíble regalo de la gracia que hemos recibido en Cristo, y que compartamos ese mismo regalo con aquellos que nos rodean. Jesucristo murió por el perdón de nuestros pecados. Su muerte en la cruz nos ofrece la redención y el perdón de nuestros pecados, conforme a la abundante gracia de Dios. Sin ese perdón ninguno de nosotros tendría vida eterna. Que nuestras vidas sean ejemplos vivos del poder transformador del perdón de Dios, y que podamos compartir ese mismo perdón con todos los que nos rodean. Queridos espectadores, la historia del rey Galiano y su siervo Emilio, nos recuerda que el perdón es un regalo precioso que recibimos y el cual no debemos olvidar cuando tenemos que perdonar a otros. Al igual que el rey Galiano perdonó a Emilio, Dios nos perdonó a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Que podamos vivir en el poder transformador del perdón y seguir el ejemplo de Cristo, quien se ofreció a saldar todas nuestras deudas en la cruz del Calvario, incluso perdonó a aquellos que le crucificaron. Extendamos la gracia y el amor de Dios a todos los que nos rodean. Si este mensaje tocó tu corazón o te fue de ayuda de alguna manera, te animo a dejar un comentario, compartiendo tus pensamientos o experiencias. Que el Señor les bendiga abundantemente.